Este reportaje fue encontrado en un rincón olvidado del Palacio de los Gobernadores, en la ciudad de San Roque, donde reside la de Gibraltar. La fecha de grabación es posible que fuera entre los años 1970 y 1975. El estado en el que se encontraban las diapositivas y las cintas de sonido, provoca que este no sea todo lo bueno que debiera, y que se haya tenido que ilustrar nuevamente, pero entiendo que el documento es lo suficientemente interesante, como para emitirlo, pese a sus defectos. Antes de que se iniciara la acción diplomática española, aparecieron las promesas inglesas. Unas promesas movidas por la necesidad de encontrar países amigos que sentía Inglaterra en 1940, cuando Adolfo Hitler conducía a los ejércitos alemanes de victoria en victoria. Derrotado el ejército francés, la mayor fuerza bélica europea que podía oponerse a la expansión alemana era la inglesa, pero sus soldados, arrojados del continente, habían tenido que refugiarse en la isla, cuya capital era bombardeada constantemente. La opinión mundial consideraba inminente la invasión de las islas británicas en los días de 1940 y 41, cuando los Estados Unidos de Norteamérica todavía no habían entrado en el conflicto. Inglaterra, en aquel momento dramático y angustioso para ella, dirigió su pensamiento hacia España como posible tabla de salvación. Churchill, entonces premier inglés, manifestó que, habiendo aprendido lección de sus pasados errores en su política hacia España, estaba dispuesto a considerar más adelante todas las aspiraciones españolas, incluso la de Gibraltar. Muchas fueron las promesas de Churchill en este sentido, y existe un dato muy revelador en sus memorias, en las que dice: no queríamos otra cosa que la neutralidad de España. El gobierno de Franco hubiera podido permitir a las tropas de Hitler que atravesasen la península, asediaran y tomaran Gibraltar. Franco logró mantener fuera de la guerra a España con ventaja inestimable para la Gran Bretaña, cuando ésta se encontraba completamente sola. Sin embargo, Inglaterra, al salir victoriosa de la guerra, olvidó todas sus promesas formales. Pero había nacido una nueva organización, la de las Naciones Unidas, la cual inició en 1960 un proceso de completa descolonización mundial. Y en 1963, dos países tan alejados ideológicamente de España como son Bulgaria y Camboya pidieron al Comité Especial de los 24 incluyera el caso de Gibraltar, que de esta forma empezó a discutirse en el seno de la ONU. En las primeras reuniones, Inglaterra intentó tergiversar la situación de Gibraltar para eliminar de ella a España y evitar que el asunto se discutiera en la ONU, aduciendo que no se trataba de una colonia. Pero su maniobra fracasó. El 16 de octubre de 1964, el Comité Especial aprobó sin ningún voto en contra invitar al Reino Unido y a España a iniciar conversaciones a fin de encontrar una solución negociada. Así lo acordó la ONU, pero Inglaterra buscó pretextos y no negoció. Más de un año transcurrió sin que Inglaterra se decidiera a negociar con España, cuando el Pleno de la 20ª Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó otra resolución sobre Gibraltar, esta vez a propuesta de la República Argentina. 96 países votaron a favor y ninguno en contra de la resolución, invitando a los gobiernos de España y de Inglaterra a iniciar sin demora las conversaciones previstas y pidiendo a ambos gobiernos que informaran sobre el resultado de sus negociaciones. Pocos días después, el 20 de diciembre de 1965, el ministro español de Asuntos Exteriores, don Fernando María Castella, presentó a las Cortes españolas una serie de textos y documentos sobre Gibraltar, a los que, conforme a una tradición diplomática, se les designó con el nombre de Libro Rojo. El señor Castella dijo ante el Pleno de las Cortes españolas que ese libro, preparado por un equipo de diplomáticos adscritos al Ministerio de Asuntos Exteriores y al Servicio Exterior de España, planteaba con su contenido un importante problema de política internacional que encerraba al mismo tiempo un gran tema nacional español. En el Libro Rojo de España se demuestra que, si el fundamento jurídico de la presencia británica en el Peñón es un tratado internacional, Gran Bretaña ha abusado de tal manera de los derechos que aquel le concedía y ha ignorado tantas veces las diversas limitaciones que le imponía, que se puede decir, como afirmó ante las Cortes el señor Castella,
que el Tratado de Utrecht está sufriendo desde que se firmó una permanente violación. 7 meses después del discurso del señor Castilla ante las Cortes españolas, los gobiernos de España e Inglaterra iniciaron negociaciones, pero en la tercera reunión la delegación inglesa declaró que el territorio entre la verja y el pie de la roca es también de soberanía británica. Además, Inglaterra pretendió invalidar la cláusula del Tratado de Utrecht que prohíbe el paso de mercancías por tierra entre Gibraltar y España, basándose en que el gobierno español tenía establecida desde el siglo pasado una aduana en la zona limítrofe. Ante ello, y a fin de evitar la discusión de problemas no fundamentales, el gobierno español suprimió la aduana de la línea de la Concepción, dejándola reducida a puesto aduanero de tercera categoría, lo que quebrantó la organización gibraltareña de contrabando. En 1967, Inglaterra anunció un referéndum para que los gibraltareños ingleses decidieran si deseaban integrarse o no en España, olvidando que, caso de tener la consulta alguna validez, habrían de participar en ella las poblaciones actualmente desplazadas del Peñón y los 5.000 trabajadores españoles y sus familias que constituían la fuerza laboral de la ciudad. El Comité Especial de la ONU examinó el intento de referéndum y aprobó una resolución en la que consideraba que toda situación colonial que destruya total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. Después, lamentaba la interrupción de las negociaciones y declaraba que la celebración por la potencia administradora del referéndum previsto contravendría las disposiciones de las resoluciones aprobadas. A pesar de la mayoría de votos obtenidos en la ONU en contra de la celebración de un referéndum, Inglaterra lo celebró. En verdad, poco le importaban al gobierno inglés los intereses de los gibraltareños, pues ya el embajador don Manuel Aznar había dicho ante la Asamblea General de las Naciones Unidas: durante los 6 meses que han durado las negociaciones, el Reino Unido no ha dicho nada a España sobre cuáles puedan ser los intereses de los gibraltareños que deben ser protegidos una vez descolonizado el Peñón. En la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida el día 12 de diciembre de 1967, después de rechazar un proyecto de resolución presentado por Noruega, se puso a votación otro, presentado por 4 países hispanoamericanos, que fue aprobado. Con el resultado de 70 votos a favor, 21 en contra y 25 abstenciones, se condenaba la celebración del referéndum y se invitaba a los gobiernos de España e Inglaterra a reanudar sin demora las conversaciones. El gobierno inglés continuó durante un año más frustrando los acuerdos de la ONU, por lo que el 16 de diciembre de 1968, el representante español don Jaime de Piniés hizo uso de la palabra para explicar el voto de España favorable a la propuesta sobre Gibraltar, presentada por Honduras y copatrocinada por 21 países. El señor Piniés recordó que en 1954 un consenso del Comité Especial definió que el problema era esencialmente colonial. En 1965, la Asamblea afirmó que España e Inglaterra debían negociar. En 1966, la Asamblea General declaró que los intereses de los gibraltareños deberían ser tenidos en cuenta en el curso de las negociaciones, y en 1967 señaló que la liquidación de la situación colonial en Gibraltar solo tendría lugar cuando la integridad territorial española fuera restaurada. La Cuarta Comisión de la ONU aprobó aquel día, el 16 de diciembre de 1968, un proyecto de resolución por el que se emplaza al gobierno británico a concluir la situación colonial de Gibraltar no más tarde del día 1 de octubre de 1969. El ministro de Asuntos Exteriores de España declaró ante el Pleno de las Cortes Españolas: en este sentido, nosotros nos sentimos propicios a los gibraltareños que nos quieran hablar serenamente, a entablar con ellos el diálogo necesario para conocer sus problemas e intereses. Creemos además que no sería difícil ese diálogo. Al fin y al cabo, lo íbamos a mantener en un idioma común y hablando de un territorio y una población que están radicalmente integrados en el paisaje, las tradiciones y las formas de vida de España. No íbamos a hablar de un lejano país, de unas gentes desconocidas. Pero debo dejar en claro con leal sinceridad una cosa.
que si la salvaguarda de los intereses de los gibraltareños es algo que España se ha comprometido solemnemente a garantizar, en virtud al mismo tiempo de una libre decisión moral y de su obediencia a un mandato internacional, esta salvaguarda debe quedar consumada, como dispone la resolución aprobada por las Naciones Unidas, solo después de haberse acabado la situación colonial de Gibraltar. Termino aquí, al fin, señores procuradores. No podría hacerlo naturalmente sin dejar testimonio de la inmensa gratitud de España a todos los países que en las Naciones Unidas nos dieron su voto y su opinión favorable, clara y enérgica. Su número convirtió a la votación en algo más que eso. Fue realmente un plebiscito, como he dicho varias veces, de la comunidad internacional. Sería tarea difícil enumerar cada nación y recordar los diferentes motivos que a ella nos acercan de solidaridad amistosa, de vinculación histórica o de simple comprensión y respeto de nuestros recíprocos intereses. La unánime actitud favorable de los países del este europeo, cuyos gobiernos socialistas no vieron inconveniente en reconocer la justicia de nuestra reclamación por encima de diferencias ideológicas, es un ejemplo de las posibilidades que se ofrecen en muchos campos a las relaciones internacionales, más allá de la diversidad política. Creo, en conclusión, que por fin podemos decir que la reivindicación española de Gibraltar ha madurado ya. Conocemos exactamente el problema. Sabemos bien cuáles son nuestras razones y su alcance. Se las hemos hecho conocer a la opinión pública mundial y hemos ganado su apoyo mayoritario. Y, en fin, acabamos de enumerar unas posibilidades de acción concreta. España no debe tener dudas sobre el camino que debe elegir. Sin embargo, Inglaterra no estaba dispuesta a negociar con España, y el 30 de mayo de 1969, el gobierno británico promulgó una llamada Constitución de Gibraltar, desafiando a las Naciones Unidas y vulnerando el Tratado de Utrecht, por lo que el gobierno español cerró totalmente toda comunicación terrestre entre España y la colonia británica, pero al mismo tiempo concedió toda clase de facilidades a los gibraltareños para que pudieran rehacer sus vidas en España. Ello supuso, entre otros graves males para la colonia británica, el que los 4.778 trabajadores españoles que todos los días pasaban al Peñón para prestar sus servicios dejaran de hacerlo. Con ello, la colonia inglesa tomó el aspecto de una ciudad muerta. Gibraltar, al quedar aislado de España, se convirtió en algo inútil e inservible. Hablemos ahora de esa comarca andaluza, de cielo terso y azul, casas blancas de cal, nubes de espuma, flores de colores vivos y ceceo en el hablar, que se llama Campo de Gibraltar, de una extensión de más de 1000 kilómetros cuadrados y con una población superior a los 200.000 habitantes. Pero ya es sabido que la existencia de una colonia extranjera crea notables perjuicios en los lugares limítrofes, y esta zona ha ido empobreciéndose, lo que ha movido al gobierno español a considerar tal situación de extrema urgencia y buscar la solución con las formas más ambiciosas y los fines más trascendentales. Los trabajos de una comisión interministerial culminaron en el decreto de 28 de octubre de 1965, por el que se establece el Plan para el Desarrollo Económico-Social del Campo de Gibraltar, que se inició en 1966. Este plan se extiende desde Tarifa hasta el límite de la provincia de Málaga, y tiene como fin desarrollar todos los recursos naturales de la comarca y crear otros a fin de conseguir que el Campo de Gibraltar sea una de las comarcas más ricas de España. La proximidad de la célebre Costa del Sol, lugar de atracción turística excepcional, ha de contribuir al progreso social y económico de la comarca gibraltareña. Estepona, avanzada malagueña que se extiende ante nosotros, enlazará la potencia, riqueza y belleza de la Costa del Sol con el Campo de Gibraltar. Este plan
afecta a los 5 términos municipales en que se divide el campo: San Roque, La Línea, Algeciras, Tarifa y Los Barrios, más Castellar y Jimena de la Frontera. Ahora vemos San Roque, donde reside la muy noble y más leal ciudad de Gibraltar. La Línea de la Concepción, 3 veces mayor que Gibraltar, fundada como San Roque por los españoles que abandonaron la ciudad al ser ocupada por los ingleses, en la actualidad tiene 70.000 habitantes. Algeciras, puerto y centro comercial de gran importancia, está poblada por 78.000 habitantes. Muchos son descendientes de los que huyeron de la colonia en 1704. Tarifa, además de poseer un puerto pesquero con condiciones naturales muy estimables, está rodeada por una rica zona agrícola que hasta hoy no ha podido ser aprovechada debidamente. Aquel blanco caserío que se extiende al fondo constituye Los Barrios, llamado a ser uno de los centros ganaderos más importantes de la región. El plan que va a desarrollar esta comarca afecta a la agricultura, pesca, industria, comercio, comunicaciones, vivienda, enseñanza y turismo. En el sector agrícola, el plan está reestructurando las explotaciones y los cultivos a fin de incrementar las producciones, al mismo tiempo que el Servicio de Extensión Agraria del Ministerio de Agricultura capacita profesionalmente a los agricultores a través de cursillos. La riqueza ganadera es tradicional en el campo de Gibraltar, aunque desde que Inglaterra ocupó su capital histórica y geográfica ha disminuido considerablemente. Por ello, el plan ha estudiado este punto a fin de elevar esa considerable riqueza. Respecto a la pesca, se consideran puertos más importantes de esta comarca los de Algeciras y Tarifa. Este es el de Algeciras, el mejor refugio del estrecho y punto de partida y arribo para las expediciones a las zonas pesqueras de África septentrional. El plan ha previsto el aumento y mejora de sus instalaciones frigoríficas y la creación de nuevas empresas conserveras para mantener a lo largo del año el grado de actividad y de empleo necesarios para elevar el rendimiento económico de la pesca. También ha estudiado la mejora y renovación de la flota pesquera a través de amplios créditos con un plazo de amortización de 20 años, con objeto de efectuar una renovación efectiva de todos los buques pertenecientes a las cofradías de pescadores de Algeciras y Tarifa. En cuanto al sector industrial, el plan está encaminado a industrializar todo el campo de Gibraltar por medio de concursos para la ampliación de empresas ya instaladas y para la nueva instalación de otras, concediendo beneficios a sus promotores. Ya se han acogido a estos beneficios empresas como Refinería de Petróleos de Cepsa, Celupal, Butano, Continental Oil, Industrias Químicas Canarias, Compañía Sevillana de Electricidad y otras varias. Este es el muelle de la refinería de Cepsa, cuyas obras han importado 1.500 millones de pesetas. Independientemente de las industrias acogidas a los concursos de beneficios, en el campo de Gibraltar pueden instalarse todas las que lo deseen, sin otro requisito que cumplir las disposiciones vigentes para las industrias españolas. Las principales carreteras que atraviesan el campo de Gibraltar son Cádiz-Barcelona, Grazalema-Algeciras y Sanlúcar-Algeciras por Jerez. Y como la carretera es un factor básico para el desarrollo, no solo se pretende mejorar el estado en que se encuentra actualmente, sino que se han estudiado las obras necesarias con vistas a que en el futuro pueda soportar un tráfico mayor. Con las inversiones del plan de desarrollo se han mejorado, acondicionado y ensanchado los firmes de diversos kilómetros de las 3 principales carreteras, con un importe total que sobrepasa los 85 millones de pesetas, cifra que indica la importancia de las obras efectuadas. Entre ellas destaca el puente construido con una fábrica especial en la carretera Cádiz-Barcelona para cruzar el Guadarranque, ese río que riega las tierras del Alto Campo de Gibraltar. La única línea de ferrocarril que atraviesa el campo de Gibraltar es la de Madrid a Algeciras por Bobadilla, y en ella también se han efectuado obras de consolidación y mejora de su estructura que han supuesto más de 16 millones de pesetas. El puerto de Algeciras, del que hablamos anteriormente en su condición de pesquero, ocupa uno de los primeros lugares de la península en cuanto a tráfico de pasajeros, por lo que está siendo dotado de los medios necesarios para el importantísimo papel que desempeñará en el crecimiento económico del campo de Gibraltar.
Teniendo en cuenta el crecimiento previsto para todas las poblaciones del campo, la construcción de nuevas viviendas en los lugares más apropiados ha ocupado un lugar destacado en su plan de desarrollo. Las enseñanzas profesional y media son impartidas en la institución sindical Virgen de la Esperanza a través del programa de promoción profesional obrera del Ministerio de Trabajo, en el Centro Sindical de Formación Profesional Acelerada y en los institutos Diego de Salinas y Huerta de la Cruz. Esta es la sala de electrónica de la institución Virgen de la Esperanza, en cuyo centro se da el grado de aprendizaje industrial. Otros centros docentes han sido aprobados y ya están en construcción para iniciar próximamente su funcionamiento. La especialización de los trabajadores, base de una prosperidad económica y social, ocupa un lugar muy preferente dentro del plan de desarrollo. El moderno y atractivo edificio que se extiende ante nosotros es la Escuela Profesional de Hostelería. Esta escuela ha surgido junto a los nuevos hoteles, los complejos turísticos y los lugares de interés turístico nacional que se preparan para recibir a la masa de turistas nacionales y extranjeros que próximamente llegarán al campo de Gibraltar, convertido en cuanto a turismo en uno de los lugares más apreciados de España. El campo de Gibraltar, asomado al peñón, espera el cumplimiento de la justa reivindicación española, deseada durante más de 2 siglos, como todo el pueblo español, sin distinción de edades, clases sociales o ideologías políticas. Su Excelencia el Jefe del Estado español, Generalísimo Franco, ha expresado este deseo con las siguientes palabras: la resolución de las Naciones Unidas, que España está dispuesta a cumplir inmediatamente, ha venido a confirmar la existencia real de un conflicto que no es producto de una oportunista maniobra política española, sino de una antigua, justa e ignorada reivindicación sobre la que el sentir de nuestro pueblo es unánime e indeclinable. Los españoles consideran que la mutilación de su integridad territorial en beneficio de unos intereses extranjeros, violando unos principios jurídicos e ignorando unas realidades geográficas y humanas, constituye un anacronismo y un contrasentido en el mundo de hoy que no están dispuestos a tolerar pasivamente. Para ello, si por un lado están preparados a encontrar fórmulas pacíficas de solución del problema que salven los legítimos intereses en juego, por otro, están firmemente decididos a crear tal grado de prosperidad en aquella comarca que el hecho diferencial de que un día disfrutó la plaza se cambie totalmente a nuestro lado.